el rostro, vamos a orar para que el estudio de la palabra de Dios esta mañana sea una bendición. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, esta mañana hemos venido a tu presencia con alegría. Yo estoy seguro que hay alegría en nuestro corazón. Es posible que alguna circunstancia, algún momento difícil nos haya ocasionado un poco de tristeza en la semana, de afán o de ansiedad. Pero al venir a tu presencia en el día del Señor nos regocijamos, porque Dios es bueno, porque su palabra tiene poder, porque aunque el mundo ha cambiado, la iglesia ha seguido caminando. Y hoy, más que nunca, estamos seguros y afirmados en que Cristo viene pronto. Porque como dijimos hace un par de sábados, yo sé en quién he creído, sabemos en quién hemos creído en un Dios poderoso. Y esta mañana, al estudiar tu palabra, te pedimos que nos ayudes de manera práctica, Señor, a encontrar una verdad y una luz para nosotros. Bendice a la iglesia virtual, a aquellos que han quedado en casa, que desde otro país nos están viendo en este momento. Y gracias, Señor, por la oportunidad de llegar a muchos lugares también a través de los medios, las redes sociales y el internet. Bendice tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy vamos a iniciar, hermanos queridos, una nueva serie temática y le hemos titulado Salmos, alabanzas que reconfortan el alma. Ya tuvimos una primera parte de esa serie aquí y vamos a continuar con una segunda parte. Hoy es octubre, 10, ¿estamos bien? Porque uno hoy en día pierde hasta la fecha, ¿verdad? ¿Octubre 10 de qué año? 2020. Se acabó prácticamente ya el 2020, último trimestre, última lección de escuela sabática y bueno, estamos aquí para comenzar. El tema de hoy es huir y dormir. Son dos cosas como un poco opuestas, pero eso es lo que vamos a ver en esta hora de la palabra de Dios. Vamos a estudiar. Hay un pensamiento con el que quiero iniciar de una conversación anónima entre dos personas. Le dice una a otra, ¿podrías decirme por favor el camino que debo seguir para salir de aquí? Y la persona le responde, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. La persona responde, no me importa mucho el sitio. Entonces, tampoco importa mucho el camino. Todo se trata de a dónde queremos llegar. ¿A dónde quieres llegar tú en la vida? Y eso va a determinar mucho el camino. Sabemos que queremos llegar principalmente ¿a dónde? A la patria celestial. Y si es que sabemos que vamos allá, entonces sí importa el camino, ¿verdad? Ahora hay gente que va por la vida sin un destino, sin un propósito, sin un rumbo. Entonces no importa el camino que tome. Porque decía un pensamiento, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Porque no sabe, está perdido. Entonces esta temática es teología. Pero ustedes se van a dar cuenta que es teología aplicada. Los salmos, fíjese usted que es interesante para ir avanzando, viene de una palabra hebrea que se dice tehilim. Y esa palabra se traduce como alabanzas. Una alabanza es algo que sale del corazón, no importa el momento. Una alabanza es algo que tú elevas principalmente ¿hacia quién? Hacia Dios. Porque claro que tú puedes alabar al ser humano. Sin embargo, los salmos están enfocados en una alabanza hacia el Creador. Pero yo le voy a decir algo curioso. Casi siempre que uno lee un salmo, y a mí me pasó y a muchos predicadores les ha pasado, hacen referencia a David. Y resulta que David no escribió todos los salmos. No escribió David todos los salmos, pero a mí me pasaba en algunas ocasiones estaba predicando y decía, y como dice David, y resulta que ese salmo no era de David. Déjeme darle unos datos curiosos, no sin antes decirle que de los salmos, como de toda la Biblia, yo estoy seguro que Dios es el autor. Dios es el autor de la Escritura. Y es muy bonito cuando tú dejas que Dios sea el autor. Cuando tú dejas que Dios sea el autor de tu vida. Cuando tú dejas que Dios sea el arquitecto divino que traza para ti un camino. Pero Dios es el autor de los salmos, como es el autor de la vida, como es el autor de la creación, como es el autor de todo lo que vemos. Por ejemplo, David escribió de los 150 la mitad. Escribió 75 salmos el rey David. Así que en los salmos vas a encontrar 75 escritos por David. Pero también hay unos señores llamados los hijos de Coré. Ellos escribieron 10 salmos, los hijos de Coré. También hay un Asaf, escribió 12 salmos. Y ahí se van repartiendo los 150. Salomón también escribió salmos. ¿Cuántos escribió? Solamente 2. Son el 72 y el 127. Moisés tiene un salmo en el libro de los salmos. ¿Qué le parece? Y el salmo de Moisés es el salmo 90.
si usted quiere leerlo después en casa. Así que salmos en teoría y en práctica viene siendo solamente alabanzas para el camino de la vida. ¿Qué son los salmos? Para el camino de la vida. ¿A cuántos les gusta escuchar música cuando van en su carro? Levanten la mano. ¿Les gusta escuchar alabanza? ¿A todo volumen para que escuchen todos los vecinos y evangelizar el freeway o para usted solo? Porque a veces pasan por nuestro lado unos carros con unas canciones bien fuertes, ¿verdad? Y con los vidrios abajo para que uno lo evangelice. Mire, los salmos son canciones, son alabanzas para un camino. ¿Pero para cuál camino? Para el camino de la vida. Tiene unos temas históricos y tiene unos temas teológicos también. Ahora yo quiero introducirlos en un concepto, en un término que usted ha escuchado mucho, una palabra que es muy famosa entre los cristianos y es la palabra teología. ¿Ha escuchado usted la palabra teología? ¿Ha escuchado usted la palabra teólogo? ¿Qué es teología? Déjeme leerle una definición para que ustedes puedan ver qué es teología. La teología es el estudio de Dios. Es el estudio de Dios y además, pues claro, al estudiar a Dios también es el estudio de las cosas o hechas relacionadas con Dios. Es una disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y su carácter. Si miramos la palabra teología, como dicen etimológicamente, o sea, su significado es teos y Dios y logos tratado, o sea, el tratado de Dios. Ahora, la pregunta en esta mañana para nosotros, ¿hay teología en la Biblia? La Biblia hace teología, tiene teología la Biblia, hay que hacer teología para entenderla. Es el estudio de Dios. Sin embargo, es muy diferente la concepción de nuestra teología a la teología que tiene, digamos, otro tipo de iglesias, otro tipo de personas o incluso otro tipo de culturas. Es el estudio de Dios. Por ejemplo, para los griegos Dios es estático, Dios es, no participa en la vida de los seres humanos, es un Dios intrascendente, es un Dios como quieto más bien. Pero desde nuestra perspectiva cristiana, en primer lugar, Dios es trascendente, o sea, Dios participa de nuestra vida. En otras palabras, a Dios le importan las cosas que nos suceden. A Dios le importa tu matrimonio. A Dios le importa un muchacho que va a presentar un examen y siente que no tiene la sabiduría suficiente. Yo le pregunto esta mañana en el nombre de Jesús, ¿tiene Dios tiempo para esas cosas? Los voy a meter en problemas. Un muchacho que va a ir a un juego de fútbol, ¿podría decirle, Señor, bendíceme en este día para el juego? Cuídame de no tener ninguna lección, ¿sí o no? Porque la teología tradicional nos ha presentado un Dios intrascendente, como lejano, que no tiene la capacidad de ocuparse de las cosas pequeñas. Pero tú puedes incluir a Dios en tu caminar. Por ejemplo, para Platón, teología decía era la comprensión de la naturaleza por medio de la razón. Ellos decían, a Dios hay que entenderlo mucho con la razón. Pero esto es como mitad y mitad, razón y corazón. Porque si le pones mucha razón, terminas dudando de un montón de cosas. Y si te vas solo por los sentimientos, te dejas llevar solo por los sentimientos. Entonces, hermano querido, teología y la teología protestante, vamos a llamarla así, en la que nosotros estamos enmarcados, tiene más o menos unas máximas, unas consignas que van a salir en pantalla. Y a ver si usted aprende los nuevos idiomas. Dentro de esta teología se destacan 5 puntos que en sí resumen básicamente la esencia de lo que creemos, de lo que somos. Sola fide, sola fe, sola gratia, sola escritura, sola gracia, solo Cristo y soli Deo gloria, solo la gloria de Dios. Entonces en esas 5 cosas está enmarcado lo que nosotros básicamente creemos y la razón por la cual esperamos llegar al cielo. ¿Por qué sola fe? Porque usted y yo hoy no tenemos una prueba científica que podamos ir al laboratorio para comprobar a través de un experimento o del método científico que Dios existe. Sin embargo, una persona que estudia biología, un joven que estudia biología, pudiera desde la biología negar a Dios y decir, no, la evolución es la responsable de todo esto, la selección natural de las especies, pero la misma biología pudiera ayudarle a confirmar la existencia de Dios. Amén. Cuando tú ves el mundo celular, por ejemplo, a ver, ¿cuántos me están viendo en esta hora? ¿Cuántos me están viendo? Si se durmió ya no me está viendo, pero ¿cuántos me están viendo? ¿Usted por qué me está viendo en esta mañana? Alguien pudiera decir a la ligera, porque está ahí parado, pastor. Pero usted me está viendo porque la luz
que me refleja está entrando por sus ojos, que son como una especie de lentes, está reflejando en su retina, donde usted tiene unas células que interpretan las señales de luz y se la mandan a su cerebro, y por ahí estaba leyendo que la imagen entra al revés y el cerebro la endereza, y entonces usted dice que está viendo a un pastor, como dice el pastor Rascón, simpático, ¿verdad? Eso es lo que usted está viendo esta mañana. El pastor Rascón me convenció de eso. Y entonces su mente está recibiendo. ¿Por qué me está oyendo esta mañana? Porque mi voz está saliendo y está viajando a través de las ondas del sonido, entrando por sus oídos como una señal en ondas, y eso va a su cerebro y su cerebro lo interpreta lo que está diciendo a través del lenguaje que usted aprendió, que muy seguramente en esta mañana es el español. Juntar unos caracteres que hacen sonidos y usted entiende lo que yo estoy diciendo. Esa maquinaria tan compleja es hecha por Dios. Es la fe la que nos confirma eso. Mi hermana María Esther y su esposo que han estudiado tanta anatomía y estas cosas del cuerpo, ¿han visto la mano de Dios ahí? Todos los días. La mecánica del cuerpo, cómo funciona, los métodos que usan para sanar enfermedades. O sea, Dios está ahí. Es la fe. Y la teología protestante también dice sola gracia. Nadie esta mañana se va a salvar por simpático, ni por guapo, ni se va a salvar por la gracia de Dios. Así que los salmos tienen teología aplicada, práctica. En mi país dicen teología para el cristiano de a pie, el que va caminando por la calle, el trabajador, para la persona humilde, para el niño, para el teólogo. No es exclusiva de eruditos ni de mentes brillantes. La teología es el estudio de Dios, y a Dios lo puede conocer y entender cualquiera. Cualquiera que se acerque a Él con el corazón contrito y humillado. Ahora fíjate que la teología, por ejemplo, es una ciencia muy bonita que estudia la Biblia, pero la teología te pudiera hacer creer cualquier cosa. La Biblia es un libro maravilloso, pero puede ser usado para, a través de la teología, construir cualquier tipo de doctrina. Por ejemplo, la teología, aplicada en cierta manera, te puede permitir crear un lugar intermedio entre esta vida y la vida eterna. A ver, ¿cómo se llama ese lugar? Un lugar intermedio, donde la gente cuando muere va y se queda como estancada. Purgatorio. Eso se crea a través de la teología. ¿Qué es lo que hace la teología? Agarra un par de textos, que eso se le llama, puede haber teología sistemática o de diferentes tipos. Es agarrar una serie de textos, darle una interpretación y construir a base de eso una creencia. Ahora, ¿qué? Voy a darle solo dos ejemplos. Usted lee, por ejemplo, lo que dice Mateo 12:32, y es uno de los textos usados por este tipo de teología para apoyar la creencia de que al morir, dependiendo lo buenos o malos que seamos, vamos a un lugar para estar estancados. A cualquiera que diga la palabra contra el Hijo del Hombre se le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Cuándo? Entonces es uno de los textos usados para decir que hay pecados que no tienen perdón ni siquiera en la vida venidera, por esa razón, o purgatorio o infierno. Y hay otro versículo más curioso. Mire que la teología es una ciencia bonita, pero a la vez permite también crear doctrinas y creencias bajo la cual mucha gente va a seguir. Dice también Lucas capítulo 12, versículo 59, te digo que no saldrás de allí, ¿que no qué? No saldrás de allí, ¿hasta cuándo? Hasta que hayas pagado la última blanca. Hay un tipo de teología que lo que hace es agarrar un versículo aquí, un versículo allá, y apoyarse de esos versículos para crear una doctrina. Pero para poder usted entender la Biblia, para poder yo entender la Biblia, necesitamos aprender a estudiar algo que se llama contexto. El contexto es qué quiso decir el Señor ahí. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para mí? Y entonces eso es lo que hace la teología. Pero si vamos a la Biblia, en la misma Biblia vas a encontrar textos muy claros que pueden de cierta manera dejar de saber que la interpretación que se le dio a ese texto no puede ser la correcta. Por ejemplo, si vamos a Eclesiastés 12:7 dice que cuando yo descanso en el Señor, ¿qué pasa con mi vida? Entonces volverá ¿a qué? Hermano querido, dígame una cosa esta mañana. ¿Qué somos usted y yo? Somos polvo. Porque a veces nos creemos más que el polvo, porque creemos que somos polvo de oro, ¿verdad? Pero somos polvo. En eso terminamos. En la tumba mueren todas las vanidades humanas.
Por eso dice la Biblia, volverá al polvo de la tierra como era, pero el espíritu vuelve ¿a dónde? ¿Y quién dio el espíritu? Dios. Entonces ahí tú entiendes unas verdades que aunque el mundo cristiano controvierte, soporta con otros versículos, pareciera ser que la Biblia sola trata de explicarse, sola trata de darte un mensaje de salvación. Entonces, como vamos a entrar a la teología de los salmos, estamos hablando de lo que es teología. Cuando una persona muere, lo dice Salmo 146:4, y esto es contundente y es fuerte y es doloroso, pero dice, su espíritu exhala. Exhalar, sale la última respiración. La última vez que el aire entró a tu vida, sale y vuelve a la tierra en ese mismo, dice, exhala. Él vuelve a la tierra y en ese mismo día, ¿qué pasa? Perecen todos sus pensamientos, dice otra versión. En el instante perecen los pensamientos. Entonces fíjate que la teología es interpretar la Biblia, pero dependiendo la escuela, el filtro, los preconceptos, las presuposiciones, se puede entender de una manera o de otra. Ahora, los salmos lo que hacen es hablarnos de lo siguiente. Mire, es esto, es sencillo. Es teología, sí, pero es vivir la vida real en un mundo real. Muchos cristianos viven por fuera del mundo real. Y hermano, sabe que ser cristiano es como vivir en una burbuja, ¿no le pasa? Medianamente uno vive tranquilo, gracias al Señor, ¿verdad? Pero basta con uno ver las noticias para ver todo lo que está pasando en el mundo. Los salmos es teología real, de un mundo real en donde dos dimensiones están operando simultáneamente. ¿Cuáles son esas dos dimensiones en las que usted y yo nos movemos? Todas las personas se mueven en esas dos dimensiones. Número uno, hay una dimensión relatada en los salmos que es horizontal y temporal. ¿Cómo es una línea horizontal? Así, ¿verdad? O sea, todo va plano. Y en esa línea horizontal está el trabajo, en esa línea horizontal están los biles que hay que pagar, en esa línea horizontal están los problemas, en esa línea horizontal usted tiene las preocupaciones. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay que solucionar muchas cosas. Y mucha gente se quedó solamente moviéndose en esa línea horizontal, siempre para adelante. Hay que progresar, hay que salir adelante, hay que conseguir más, hay que tener más. Y sí, es bueno conseguir más. Pero recuerda que en esa línea todo es, ¿qué dice la segunda palabra? Temporal. Todo se queda aquí. Este templo tan bonito que Dios nos regaló y que estamos trabajando por embellecer, se va a quedar aquí. El Señor no se lo va a llevar al cielo. Va a llevar a las personas que conformaban el templo. Usted y yo somos la iglesia. Amén. Por eso nunca le dé más importancia a una banca que a una persona. Porque hay lugares donde es más importante la banca que la persona. ¿La banca, Cristo vino a salvar bancas? No. Vino a salvar personas. Entonces en esa línea horizontal y temporal hay muchas cosas buenas. Es bueno progresar, es bueno tener un título académico. Yo ya dije un par de sábados atrás que cuando me gradué de la maestría, ustedes vieran que yo caminaba así como levitando por allá. Cuando dijeron Didier Noriega, así como un poquito enredado por el inglés, yo me paré y caminé y sentí una alegría. Y ahí está el diploma en la oficina. Es un título, es bonito, es agradable, pero ya lo he repetido, eso no me hace mejor o más hijo de Dios, ni siquiera mejor pastor. Porque los títulos, la teología, el griego, el hebreo, el arameo, no es lo que hace una persona. Porque yo tengo personas, amigos, que nunca pisaron una escuela, no saben griego, no saben arameo. Pero agarran la Biblia y cuánto conocen al Dios de la Biblia, bendito sea el Señor. Cuán fácil explican la Biblia a una persona que necesita esperanza y amor. Esos son los salmos. Teología práctica para el caminar de la vida. Es un canto que pones mientras vas manejando por la autopista de la vida. Y vas a tener diferentes tipos de autopistas o carreteras. Entonces en esa línea horizontal y temporal está Andrews, está tu universidad, está tu trabajo, están tus sueños que no son malos. Solo si te quedas en esa línea. Porque en esa línea todo es temporal. Pero hay otra línea más, otra dimensión en la que la teología de los salmos nos permiten aprender. Y es la línea vertical y trascendental. ¿Cómo es una línea vertical? Para arriba. Las cosas de arriba.
Esas son trascendentales. O sea, cuando hablo de trascendental es algo que trasciende a esta vida. Hay muchas cosas que van a trascender. El carácter trasciende. El matrimonio, hay una discusión si en el cielo vamos a ser esposos. Voy a hacer la encuesta esta mañana. ¿Cuántos creen que en el cielo seguiremos siendo esposos? ¿Cuántos creen? Uy, muy poquitos. ¿Cuántos creen que no? Que allá uno va a ver la esposa y va a decir, ay, adiós, un ángel. Bueno, yo les voy a dar la respuesta esta mañana. ¿La quieren? Garantizada, teológica. Estudié 5 años para eso. ¿La quieren? Pues se la tengo. No se sabe. Ya le ahorré 5 años de teología. Espíritu y Profecía dice, en temas tan delicados y tan de la vida eterna, dice, el silencio es oro. Porque a Jesús le preguntan, él se murió, se casó con otra, se murió, cuando llegue al cielo, ¿de cuál va a ser esposa? Y entonces el Señor dice, ninguna. Pero una persona dijo, un teólogo, es que eso es en el cielo, pero cuando volvamos a la tierra será diferente. Y empezamos a discutir. Otra persona haciendo teología dice, pastor, estoy preocupada, en el cielo no va a haber morenos, ¿usted cómo va a ser? Yo digo, hermana, ¿de dónde sacó esa teología? A lo mejor pensamos que todos van a ser güeros, altos, azules, y va un Dios tan variado. Yo no creo que vaya a ser una fotocopia a todos los redimidos. Pero pregúnteme si a mí eso me interesa. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque sea del color que sea, yo quiero estar ahí. Quiero estar ahí, pero es la teología nuestra. De unas cosas que a veces discutimos y peleamos. La naturaleza de Cristo, y hay mucha discusión ahí, y son discusiones teológicas. Les voy a decir una bien complicada, que aquí en nuestra conferencia es fuerte, la ordenación de la mujer. Si hay uno, si debe haber uno pastoras, y la iglesia años peleando, discutiendo, y olvidamos la esencia de la teología, que es llevarte por una línea vertical y trascendental, que al unirse con la temporal y horizontal se vuelve una línea perpendicular, o sea, que va hacia adelante y va hacia arriba, bendito sea el Señor. Entonces, a la par que vas obteniendo un título, no te crees mejor porque ahora tienes un título. A veces a uno le dicen, hermano pastor, ¿qué tal que yo le diga, ¿cuál hermano? Dígame pastor, que para eso estudié. Y no somos hermanos en Cristo, ¿sí? Claro que es bonito que te digan pastor y se siente bonito servirle a Dios en esa dirección. Pero si un día se te escapa, no tendría yo por qué sentirme mal, porque me están... No. Lo que hace, lo que yo soy y lo que tú eres, es que eres un hijo de Dios. Y esa es la teología de los salmos. Que Dios quiere llevarte a esta línea. Ahí está la oración, cosas que trascienden. Ahí está el carácter. Todo lo demás es temporal. Así que revisa tu vida y vas a encontrar que la mayor parte de tus preocupaciones, angustias y ansiedades y noches sin dormir tienen que ver con la línea horizontal. Así que resuelve para que se unan las dos y ahora avances hacia adelante y hacia arriba. Vas creciendo en tu carácter. Sin negar el dolor de la dimensión terrenal, los salmos nos dejan saber que como hijos de Dios podemos vivir con gozo en esta vida que tiene problemas, pero también creer en Jesús, quien encarna una tercera dimensión, la dimensión eterna de las cosas que... Y ahí entra la felicidad. Dios es eterno, hermano querido. Dios es eterno. Usted y yo vamos a vivir 120 años si nos va bien, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y si escapamos otras 3 pandemias que vengan. Y si comemos bien y hacemos ejercicio. Creo que les di mucho. 120 para que nadie se vaya desanimado hoy. Pero eso es poco tiempo, hermano. Es poco comparado con la eternidad. ¿Usted sabe con cuántos años comienza la eternidad? 1000. ¿Quién ya vivió 1000 años aquí? Usted va a vivir 1000 años como introducción a la eternidad, se llama esa materia. Introducción a la eternidad, 1000 años apenas. Esa es la eternidad. Todos los ciclos de problemas y triunfos humanos, porque son ciclos, usted se da cuenta que a veces uno se levanta, está bien, está feliz y como que le viene un ciclo, ¿verdad? De problemas, de tristezas, de dificultades. Todos los ciclos de las tristezas humanas son para proveer oportunidades de alabar a Dios o renegar de Dios. Esos son los salmos, experiencias en las cuales yo puedo alabar a Dios o renegar de Dios. Y yo no sé si, como dice en pantalla, en algún momento, sobre todo en estos tiempos de pandemia, tú has tenido la sensación frecuente como que la vida está fuera de control. Yo no sé si te ha pasado alguna vez. Sobre todo cuando ves las noticias, ¿no te ha pasado? Y tú dices, ¿y qué está pasando?
Y el mundo como que está fuera de control, como que parece ser que no hay alguien detrás de todo. ¿Qué está pasando en el mundo? Todos estos acontecimientos nos llevan a que nosotros podamos ver y experimentar la luz de la vida, que es Cristo Jesús. Así que, hermano querido, los salmos, que son teología práctica para el día a día. Es un canto que pones en el carro de la vida. Es teología para la vida. ¿Qué es teología práctica? Te lo voy a explicar de esta manera. Es que tú aprendas a decir como el salmista, cuando tienes un problema: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Es teología para la vida. Es que cuando estés enfrentando esa crisis emocional, tú puedas decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estos días una persona en una reunión de Zoom decía: ustedes no imaginan cuánto he llorado estas semanas pasadas. Y son de esas personas que uno ve fuerte, riendo todo el tiempo. ¿Quién va a pensar que esa persona estuvo llorando todas las noches? Pero es que en la vida pasan ese tipo de cosas. ¿Sabe? Teología aplicada, teología real, es que usted y yo aprendamos a habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es habitar bajo el abrigo? Es que yo me sienta abrazado. Porque es que a veces la vida te trata y tú te dejas tratar por la vida como si estuvieras solo. Como si no tuvieras Dios, como si no tuvieras un padre, como si no tuvieras a quien acudir, como si no tuvieras a dónde caer, arrodillarte y llorar con Él y hablar con Él. Entonces los salmos es eso, es decir, clamar por una creación de un nuevo corazón, como hizo el salmista. Es saber que Dios, como dice el salmista, nunca abandona la obra de sus manos. Esta semana estaba ahí en el teléfono y vi una noticia de una señora que abandonó a su niño. Lo echó en una bolsa de basura y lo tiró a la basura, un bebé recién nacido. Y los bomberos lo encontraron y estaba vivo todavía el niño. Y Pablito estaba durmiendo y yo me puse a mirarlo y me puse a llorar. Yo digo, ¿cómo hace alguien eso? ¿Cómo es posible? Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen hijos, los que están aquí? ¿Es especial el sentimiento por ellos, sí o no? Ahora, cuando tú ves eso, tú dices, ¿cómo puede una persona hacer eso? Por eso es que el salmista dice: yo no abandono la obra de mis manos, tú eres creación de Dios. Es que Dios quiere que tú lo conozcas de manera real. Por eso elegí esta serie, porque me pasa y nos ha pasado que nos llenamos de una teología tan lejana, como un Dios por allá intrascendente, como el de los griegos, estático. No un Dios participativo, no un Dios real. Y entonces los salmos lo que hacen es recogerte y mostrarte una pintura, una figura de un Dios poderoso. Es saber que Dios nunca abandona la obra de sus manos. Es teología práctica porque al final de todo es mostrarte el carácter de Dios. La Biblia quiere mostrarte el carácter de Dios, porque tú no puedes amar a alguien si no lo conoces. Cuando tú conoces a alguien, lo amas. Ahora, ¿cuántos aman a sus esposos o esposas? Los que están aquí que son casados. Ay, que no me levante la mano. Le damos un codazo. Para los solteros, a sus novios. ¿Es importante el amor? Ahora, ¿esa persona con la que estás casada tiene errores o no? Diría una hermana. ¿Pero lo amas o no lo amas? Sí, sí. Cuando yo doy los cursos prematrimoniales hacemos una prueba para diferenciar entre el amor y la infatuación. Porque la infatuación es un amor falso que no te permite ver los errores del otro. El amor permite ver que hay un error, pero podemos trabajarlo juntos. La infatuación dice, oh, me gritó, casi me pega, pero no, es porque yo lo hice enojar. Y en el matrimonio va a cambiar. Wow. Ahora, el carácter de Dios se conoce a través de la Escritura. Y los salmos es riquísimo, riquísimo en mostrarte el carácter de Dios. Y en la siguiente imagen, yo quiero que ustedes vean, por favor, que los salmos, ya como lo dijimos, aparte de que es teología práctica para el día a día, o sea, es para alzar los ojos a los montes, es para decir Jehová es mi pastor y nada me faltará, es para que hagas de un salmo tu oración diaria. Así que en los salmos aparece el carácter de Dios. Y en los salmos, fíjate, Dios es asequible, es gracia, es paciente. ¿Cuántos dicen amén por eso? Es soberano, qué bendición, libera, no cambia.
La teología de los salmos es mostrarte un Dios misericordioso, que es uno, que es eterno, que es justo, que es poderoso, que es sabio, que es bueno, que es bondadoso, que cumple sus promesas, que es amoroso, que es grande, que es paciente, que provee y que es real. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Fíjate, Dios asequible. O sea, lo puedes encontrar cuando quieras. Dios, a ver, busca una palabra de estas. Y yo creo que Dios ha sido algo de lo que está ahí en pantalla para ti, ¿sí o no? ¿Ha sido Dios algo para ti? Yo creo que casi todas, ¿verdad? ¿Por qué no decimos que todas? Le pregunto, mire, solo por hacer un ejercicio, ¿ha sido Dios paciente contigo? ¿Sí o no? Dijo un hermano un día, pastor, usted es como el pastor número 25 que viene a mi casa para intentar bautizarme. Y los tenía en una lista y me fue anotando en su lista. Dijo, a ver si lo logra. Wow, cuán paciente es Dios, ¿verdad? Cuán paciente. Una persona le dijo, Señor, si me das no sé qué cosa y no sé qué otra, me bautizo. Se la dio el Señor y después no se bautizó. Señor, cuando pase la feria de Cali me bautizo, dijo esa persona. Pasó la feria de Cali y no se bautizó. Señor, cuando consiga un mejor trabajo que me den el sábado me bautizo. Consiguió ese trabajo, le dieron el sábado y no se bautizó. Qué persona tan mala, ¿verdad? Y esa persona hoy está predicando, era yo. Y andaba jugando con Dios. Señor, si me das, espera alguna cosa, espera crezco. Ay, hermano, qué paciente es el Señor. Un día iban unos amigos borrachos en su carro. Yo no tomaba alcohol, pero me subía con un borracho manejando. Y movía el carro para aquí, movía el carro para allá. Y yo decía, como si estuviera en el sit flat. Qué paciente es el Señor, hermano querido. Él provee. Es un Dios real. Es grande. Es bueno. Ha sido Dios bueno contigo. Pero me gusta que los salmos muestran a un Dios poderoso. Eso se llama teología aplicada. Entonces, cuando tú ores, ten eso en mente. ¿Con quién estás hablando y a quién le estás hablando y por qué le estás hablando? Vamos a ir al Salmo capítulo 3, porque tengo que en los minutos que nos quedan darle un ejemplo de todo lo que hemos dicho. Que los salmos encierran todo esto. Pero yo quiero llevarlos al Salmo capítulo 3. Todos los salmos tienen un propósito, tienen una razón de ser, tienen un contexto, un trasfondo histórico. Vamos a ir al Salmo capítulo 3. ¿Ya lo encontraron? No se dice Salmos capítulo 3, teología, se dice Salmo 3. Dicen los teólogos. Muy bien, Salmo 3. ¿Lo encontraron? Vamos a leer el Salmo completo esta mañana y luego vamos a dar algunas indicaciones. Oración matutina de confianza a Dios. Y mire el título, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalom. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Versículo 5 tiene que ver con el título de esta hora, huir y dormir. ¿Quién puede dormir mientras huye? ¿Quién puede acostarse tranquilo sabiendo que al otro día va a tener que ir a un lugar donde está peligrado por contagiarse, está peligrando? ¿Quién puede dormir tranquilo cuando tiene cosas persiguiéndolo, acusándolo? Aquí dice David en el versículo 5, yo me acosté y ¿qué cosa? Y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Eso es teología para el diario vivir, es teología práctica. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, viene la petición, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Versículo 8, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea bendición, bendito sea el Señor. ¿Te das cuenta del poder de los salmos? ¿Qué es eso entonces? Teología aplicada, práctica.
Y yo quiero decirles algo de la historia del salmo que estamos leyendo, porque fíjese, para usted entender el contexto de una historia, tiene que conocer la historia de esa persona. Para usted entender a una persona, necesita entender la historia de esa persona. Ahora, fíjese que hay gente que no le gusta abrazar. Bueno, ahorita menos por la pandemia, ¿verdad? Pero usted conoció de pronto una persona dura, de esas que, ay, no, a mí no me toca, no me miren. No. Tú puedes preguntar, ¿cuál fue su historia? Ahora, no lo juzgues. Si a ti te gusta abrazar, pues abraza. Hay gente que no le gusta sonreír. Pero es que a lo mejor hay en su vida, en el pasado, hay algo que no lo deja sonreír. Curiosamente, una persona maltratadora, posiblemente, ¿sabías tú que es posible que haya sido maltratado? Entonces, si a él lo maltrataron de chico, ahorita su misión es maltratar. Muchas de las personas que hacen el famoso bullying a otros, en algún área de su vida sienten deficiencia. Se sienten menos y la manera de sobresalir es aplastando a otros. Entender la historia, entender el contexto te va a ayudar mucho, a ayudar a la persona, saber de dónde viene, sus raíces. El Salmo 3 va a cobrar mucho sentido cuando tú sepas que David lo escribió cuando su hijo Absalón se le reveló. Así que vamos a ir a 2 de Samuel para estudiar esa historia, para saber que Dios es maravilloso. Segundo libro de Samuel, el capítulo 15, y prácticamente esa es la historia para terminar en esta mañana. 2 de Samuel, capítulo 15. Para que veamos la historia y saquemos algunas cosas prácticas para nuestra vida, enmarcando en todo lo que hemos venido diciendo de los salmos. ¿Lo encontraron? 15, versículo 1, y vamos a ir leyendo saltadito, no vamos a leer todos los versículos. Así que empecemos con el versículo 1. Aconteció que después de esto, ¿lo encontraron? 2 de Samuel 15, 1. Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Fíjese, la rebelión en la vida, la caída, la destrucción de cualquier persona comienza con la altivez, con querer cumplir nuestra propia voluntad por encima de la de Dios. Por eso yo lo he repetido, cuando tú sientas que algo no venga de Dios, déjalo. Hay gente que tiene la duda, igual se mete en ese negocio, después se quebró el negocio y dice, ¿por qué Dios? Dios trató de avisarte. Muchas veces es que Dios te quiere apartar de cosas. Ahora, Absalón comienza su ruina creando una rebelión, él mismo poniéndose, él mismo diciendo yo soy esto, yo soy lo otro. Por eso usted nunca diga cosas como, ay, yo soy muy humilde. Porque ya dejó de ser humilde. Es que yo soy tan buena gente, mire, me casaría conmigo mismo si pudiera. No se alabe. No se autoalabe, no trate de conseguir cosas por la fuerza, no sea Absalón. Absalón es el que quiere buscar las cosas a las malas, ir en contra del plan de Dios. Y otra cosa, no respetar el tiempo de Dios, los planes de Dios. Versículo 2, y se levantaba Absalón de la mañana, porque seguramente el que madruga, dicen por ahí, y Absalón madrugaba. Es que la gente a veces cuando no cree en Dios, o cuando cree en Dios pero va en caminos equivocados, hace cosas mejores que los que sí creen. Él se dedica temprano, madruga, se ponía a un lado del camino, mire tan bonito esto, junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, oye, ¿de qué ciudad eres? Y respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. O sea, era un conversador. Le entraba a la persona, ¿y qué más? ¿Y cómo estás? ¿Y qué haces? Versículo 3, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son tan buenas y justas, mas no tienen quien te oiga de parte del rey. ¿Sabe lo que hace Absalón? Empezar a criticar al rey. Querer subir aplastando a otros. Y un día alguien dijo, para brillar nunca tienes que apagar la luz de otro. Si quieres en tu trabajo, no hables mal del compañero para que te digan que tú eres mejor trabajador. Y si se porta mal, déjalo, órale al Señor. Y mire el versículo 4. Mire, esta es una historia muy interesante, me gustó tanto estudiarla. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Así casual, ¿no? Ay, hombre, si yo fuera el rey. Uno siempre va a hacer mejor el trabajo de otro, pero el de uno no. Ay, si yo, vea hermana diaconisa, es que si yo fuera diaconisa, yo sí. Si yo fuera pastora, yo sí.
Ay, si yo fuera el anciano, yo sí pondría. Y dice Absalón, ay, si yo fuera el rey. Así casual, ¿no? ¿Quién me pusiera por rey? Como quien no quiere la cosa. Y viniesen a mí todos los que tuvieran pleito, y yo sí les haría justicia. Y aconteció cuando alguno se acercaba a él, versículo 5, a inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Versículo 7, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Y el rey, su padre, le dice, ven paz. Dijo Absalón, llegó la hora. Ya esperé 4 años, ahora sí voy a lograr lo que quiero. No te desesperes. No te desesperes, porque Absalón dijo, no, yo no sé, ya no descubrí el plan de Dios, yo voy a ser rey. Y fíjate que el camino a Cristo tiene un pensamiento que dice, conságrate a Dios, ¿cuándo? Cada mañana. Haz de esto, sea tu oración, tómame, oh Dios, como enteramente tuyo. Y ten la disposición de someter tus planes a Dios para ejecutarlos o rechazarlos según sea su voluntad. Estar dispuesto a caminar con la voluntad de Dios. Y Absalón dijo, bueno, voy a hacer algo. Y el rey le dijo, ven paz. Versículo 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Iban engañados por Absalón. Vamos a ir ahora al versículo 17. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos los siervos que pasaban por un lado, a todos los cereteos y palateos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. En otras palabras, lo que pasó aquí es que Absalón ahorita se rebela contra el rey. Pero me salté un versículo, versículo 15. Por favor, póngame el versículo 15. Gracias, Dan. Léalo ahí en su Biblia. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí que tus siervos están listos para lo que el Señor nuestro rey decía. Entonces el rey salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres y unas concubinas para que guardaran la casa. Pregunta, ¿quién era el rey? ¿Quién era? David. ¿Quién fue elegido por Dios? David. ¿Absalón tenía derecho a lo que estaba haciendo? ¿David tenía el poder de enfrentarlo, pelear con él y destruirlo? Sí. ¿Por qué David huyó? Alguien que me ayude ahí en esa teología. Sí, pero David tenía el poder para enfrentarlo. Pero sabe que la Biblia dice que David era un hombre conforme a ¿qué? Mire, yo quiero tener muchas cosas en la vida. Pero yo quisiera que usted junto conmigo le pidamos a Dios que si algo nos va a dar el Señor, sea un corazón humilde y contrito ante su voz. Dice el Espíritu de Profecía que la razón por la cual David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios es porque su corazón era sensible a la voz de Dios. Era sensible, o sea, escuchaba a Dios y Dios lo movía, lo transformaba. Por eso escribió esos salmos tan preciosos. Porque su hijo se rebeló y David lo podía enfrentar y atacarlo, pero David dice, ¿saben qué? Vámonos. Y aquí hay un principio para nosotros. Hay muchas situaciones en la vida de las cuales hay que huir. Ay, pero ¿por qué voy a huir si yo no soy cobarde? Los grandes problemas de mi vida fue porque como tal cual como una película que había, no me gustaba que me dijeran cobarde. Y en Colombia a los cobardes les dicen gallinas. Gallinas. Y a mí me decían, vamos a tirarnos desde ese árbol al río. Y yo decía, vamos, va para esa. Y a veces me daba miedo, pero me decía, ¿qué? Le dio miedo y me tiraba yo. Y un día nos tiramos y la creciente del río nos arrastró y nos tiró como 100 metros más abajo en medio de palos y de basura. Todo por creerme el que no era cobarde. Pero la Biblia dice que hay cosas de las que tienes que huir. Por ejemplo, huye de las tentaciones. Me voy a enfrentar con ella para ver que soy fuerte. Huye. Ahora, ¿será pecado alejarse de una persona que te está destruyendo, maltratando, una amistad tóxica? ¿Será pecado alejarse de eso? Muchas veces una relación. Muchas veces, y tengo que decir esto, a veces maltrato, soportar maltrato solo por el hecho de, bueno, no. A veces en la vida huir no es malo. Es malo cuando huimos de la realidad, porque todos de alguna manera hemos huido de algo, ¿sí o no? Todos hemos huido de la realidad.
Yo conocí una persona que cuando pasaba por el espejo pasaba rápido, no le gustaba mirarse al espejo. Y le preguntaban por qué, decía que no le gustaba, que porque su cara era fea. No, imagínate. Huir de cosas tan sencillas como el espejo, huir de los problemas, huir de las responsabilidades. Eso no, eso hay que enfrentarlo en el nombre de Jesús. Pero las cosas tóxicas hay que huirles. Huirle a eso que me aleja de Dios. David dice, ¿sabes qué? Vamos a retirarnos un poco para que no muera gente. No quiero que por causa de mi hijo muera gente. Huye. Y ahora vamos a volver a leer el Salmo 3 porque ¿quién puede dormir en medio de esa situación? Yo le pregunto y no me responda, ¿alguna vez usted ha tenido un problema con uno de sus hijos? Una discusión, qué feo es eso, ¿verdad? Y yo he conocido hijos que dejan de hablarle a sus padres. Y ahí en internet, yo no sé si alguien nos está oyendo, por favor cumple el mandamiento, honra a tus padres. ¿Qué es eso que un hijo no le habla al papá? Bueno, de pronto cuando uno está niño que le dice a la mamá, pero a los 5 minutos se le olvida. Pero muchachos que pasan años sin hablarle a los padres, qué duro ese conflicto. ¿Quién puede dormir tranquilo? ¿Quién puede huir y dormir? Solo la persona que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, que perdona, que ama. Y David prefiere irse mejor. Pero mire que él no va tranquilo. Versículo 23 de 2 de Samuel 15. Y todo el país lloró en alta voz. Y pasó toda la gente por el torrente de Cedrón. Y asimismo pasó el rey. Y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Versículo 30. Ya estamos terminando. Versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos. Y la subió. ¿Cómo la subió, hermanos? Llorando. La subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Qué muchacho para tener un corazón conforme al corazón de Dios. Preferir huir antes que enfrentar a su propio hijo. Porque él quería que su hijo estuviera bien. Porque todo papá, su anhelo es que sus hijos se salven. ¿Sabe usted que los salmos es teología práctica? No se salve solo. Por favor, esta mañana pídale a Cristo, Señor, salva a mi familia. Porque yo quiero recibirte en el cielo. Yo quiero que cuando te reciba en el cielo tú llegues con tus hijos al lado, hermano querido. Hay gente, y le tengo que decir esto en nombre de Jesús, hay gente que por la teología pierde la familia. Que por la teología pierde la familia. La teología no es para eso, no es para pelear, no es para discutir. Es para acercarse a Cristo. David huyó. Y ahora yo quiero llevarlos a el capítulo 18. 3 textos más. Y terminamos esta mañana. Del capítulo 18. Segunda de Samuel. ¿Lo encontraron? Versículo 5. El rey mandó a Joab y a Abisai y a Itaí diciendo: tratad como benignamente por a mí al joven Absalón. Trata bien al rebelde. Ay, ay, ay. ¿Quién puede orar por alguien que lo ha lastimado? ¿Quién puede decirle en su oración matutina: Señor, bendice a ese chismoso que me metió en este gran chisme? Bendícelo, por favor. ¿Alguien ora así? Eso es duro, pero ¿sabe cómo se llama eso? Teología aplicada. Te hirieron, perdona. Ora por el que te maldice. Esa es la teología de Cristo. No guardar un montón de cosas y con las cosas básicas. No, si se me sienta María aquí a mi lado, me voy para la otra banca porque yo no quiero a María. Es un ejemplo, no van a creer que es verdad. Eso no es teología. Eso es llenarme de conceptos. Eso se llama teología muerta. David está preocupado porque al rebelde, al que lo tiene huyendo, no le pase nada. Y le pide a Joab, que ese Joab es malísimo. Joab tiene una historia terrible en el pueblo de Israel. Y es manipulador. Y Joab es el que es culpable de que Absalón por allá se enredó en unas matas. Y Joab dice: remátenlo. No hizo caso al rey. Después la historia de Joab la podemos predicar. Pero hermano querido, trata bien al que te hace mal. Eso solo lo puede lograr alguien que entiende la teología de Dios. Ora por quien te maldice. Ora por tus hijos aunque no estén bien. Versículo 32. Versículo 32. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces el rey se turbó
y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? ¿Quién me diera que yo estuviera por ti, hijo mío Absalón? Eso solo lo puede entender un padre. Un padre puede dar la vida por su hijo. Un padre prefiere morirse antes que sus hijos se mueran y menos que se pierdan. Por eso ese muchacho tiene un corazón conforme a Dios. Porque ese muchacho luego se equivoca, peca terriblemente, roba a la mujer de otro o hace una cantidad de cosas, pero luego se sienta y escribe un salmo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, borra mi rebelión. Lávame más y más, porque por más que me bañe no se me quita el mugre. Lávame. ¿Sabe cómo se llama eso? Teología aplicada. En medio de ires y venires, la soberanía de Dios siempre prevalece. Yo digo amén en esta mañana. Absalón murió, David regresó al poder con un vacío terrible, pero siempre sabiendo en quién había creído. Yo termino recordándole lo que les dije del carácter de Dios. Hermanos, Dios es asequible. Esta mañana lo puedes encontrar para las cosas prácticas de la vida. Eres un muchacho que está batallando por sabiduría, pídesela a Dios. Eres un esposo que no sabe qué hacer para traer sus hijos a Dios, pídele a Cristo. Eres una persona que lo tiene agotado esta pandemia financieramente, pídele a Cristo rescate en esta mañana. Yo quiero mi rescate de parte de Cristo. ¿Usted lo quiere? Yo quiero estar con mi Dios. Yo quiero hacer una oración esta mañana y quiero preguntar a los que están aquí, entendiendo que la teología es un tratado que habla acerca de Dios. Entendiendo esa teología práctica de los salmos, ¿cuántos pueden decir junto conmigo esta mañana: yo quiero que Dios sea mi amparo y mi fortaleza? Vamos a ir al Salmo 3 rápidamente. Búsquenlo todo, por favor, Salmo 3. Y sabe que hace tiempo no hacemos algo, pero yo quiero hacerlo esta mañana. Yo quiero hacerlo, no voy a hacer la segunda parte, pero voy a hacer solo la primera. Salmo, vamos al capítulo 3. Y ahora lo vamos a volver a leer entendiendo lo que realmente es el Salmo y entendiendo por qué lo escribió David y cuándo lo escribió en medio de toda esa locura que le estaba pasando. Yo quiero que vayan al Salmo 3 y mire lo que dice: Jehová, se ha multiplicado muchos mis adversarios, muchos son los que dicen contra mí, no hay salvación. O sea, mucha gente estaba diciendo: David está perdido, se le reveló el hijo, vea, y eso que es cristiano, y eso que es adventista, y vea cómo le ha ido en la vida. Ya no hay nada que hacer, pero oh Señor, tú eres escudo alrededor de mí y eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y me acosté y dormí y desperté, porque Jehová es mi sustento. Y hay un canto por ahí, cuando estaba preparando este tema me puse a buscar y decía precisamente: mi gloria, el que levanta mi cabeza. Ese canto se llama No duerme el que me cuida y hace referencia a ese versículo. El Señor levanta mi cabeza. Yo creo que Dios levante mi cabeza esta mañana. Tú también, que ante las circunstancias de la vida levantes tu cabeza. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Vamos a levantar todo en el nombre de Jesús. Hay alguien que quiere decirle al Señor esta mañana: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, yo te entrego lo que dije que no había hecho hace tiempos. Colóquese en pie en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, aquí estoy yo esta mañana. No le voy a decir que pase al frente, pero dígale: Señor, yo aquí estoy esta mañana para presentarte e invitarte a que vengas a mi vida. Recuerde que los salmos son canciones para la autopista de la vida. Escuche una, no importa lo que esté pasando. ¿Y quiénes nos están viendo en línea? ¿Hay alguien ahí que quiera decirle también al Señor: Señor, aquí está mi vida, toma mi vida? Escríbalo en los comentarios. Si alguien necesita oración, deje su pedido de oración. Hay gente leyendo en cada una de las páginas y dispuesto a orar por usted. Recuerde que hemos hablado de aquel que es capaz de levantar su cabeza, de aquel que aunque estés huyendo en medio del problema más grande, te puede permitir dormir tranquilo porque saben quién te sustenta. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la iglesia, Señor. Cuánto nos alegra ver la iglesia esta mañana así, con nuestros hermanos. Y también hay un gran grupo que en Tijuana y en otros lugares no ha podido regresar. Señor, gracias por ellos y también te pedimos que los bendigas donde quiera que estén. Gracias por el Dios que levanta nuestra cabeza. Gracias, Señor, por la historia de David. Gracias por recordarnos esta mañana que Dios es soberano, que Dios es bueno, que es maravilloso, que es asequible. Yo no sé qué tan lejano es Dios. A veces
Uno escucha y escucha sermones y tanta teología, pero el Dios de la Biblia, el real, ¿dónde está? Por eso, Señor, esta mañana lo que te pedimos es que el Dios real venga a nuestro corazón. Que nos recuerdes que no eres un Dios estático, sino un Dios que participa en la vida de los seres humanos. Y al participar es un Dios trascendente. Es un Dios que nos lleva siempre en victoria, y cuando vienen derrotas las convierte por misericordia en Señor, las transforma para bien. Porque a quienes aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bendice tu iglesia esta mañana de San Isidro. Bendice tu iglesia en el mundo esta mañana. Bendice a todos quienes hayan escuchado este mensaje. Y si hay alguien, Señor, que necesita que Cristo levante su cabeza, que hoy el Señor lo haga en el nombre de Jesús. Que levante el corazón y la fe de ese Hijo de Dios. Y que nos recuerde, Señor, que el camino por el cual estamos transitando es un camino maravilloso porque es un camino hacia el cielo. Ese es el destino y este es el camino, Cristo, la verdad y la vida. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén